La Bolsa de Trabajo de la Facultad de Contaduría y Administración, a través de sus talleres y videoconferencias, quiere darle la bienvenida a la maestra Gloria Olvera, licenciada en Psicología por la UNAM, maestra en Ciencias en Metodología de la Ciencia, maestra en Dirección Empresarial. Ha trabajado como orientadora profesional en la Bolsa Universitaria de Trabajo de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, por más de 16 años, en donde ha realizado estudios sobre competencias laborales. Se ha relacionado con organizaciones públicas y privadas, en donde se apoya para orientar a los estudiantes de licenciatura para su inserción al ámbito laboral. Maestra Gloria Olvera, bienvenida. Muchas gracias, qué bonita presentación. Entonces, hace rato había comentado que todo el mundo se imaginará, o sea, todos los que están aquí presentes, que se imaginaran que son ese muñequito en blanco, que se tienen que distinguir de todos los demás. ¿Cómo le van a hacer? Tenemos que entender cuál es ese proceso. Sin embargo, antes de iniciar la presentación, sí quiero hacer hincapié que como buena psicóloga que soy, hay que ir identificando también muchas conductas que traemos desde niños. A veces de la infancia y de la juventud salimos con muchos problemas, algunos con violencia, algunos con abusos muy graves, muy fuertes, pero ese es el pasado y nosotros, nadie podemos cambiar nuestra historia. Sin embargo, si nosotros detectamos que traemos algún problema, sabemos que lo traemos ahí, tenemos que pedir ayuda si es que no contamos con todos los recursos para salir adelante. Porque esto tarde que temprano lo sacamos a flote, queremos esconder cosas, siempre van a salir, siempre van a surgir en alguna etapa de nuestra vida. No sé si alguna vez escucharon que un diputado contrataba niños jovencitos, pues, para que le ayudaran y abusaba de ellos, los drogaba, etcétera. Imagínense a qué edad ese señor está terminando, pues, de alguna manera con su vida profesional. Entonces, no se trata de ir cargando con estas cosas pesadas de toda la vida. Tenemos que aligerar nuestra carga precisamente porque el mundo que viene, que me refiero al mundo laboral donde ustedes van a estar insertos, pues requiere de muchas habilidades, muchas cuestiones que ustedes deben de tener prioridad y atención y no estar pensando en su pasado. No es que no sea importante, pero como dije antes, de la historia no se puede modificar, pero nuestro presente y nuestro futuro sí. Entonces, no se trata de alargar con esas cuestiones y tenemos que distinguirnos de los demás. Entonces, pues bienvenidos a mi plática. Espero que realmente impacte, como el nombre, impacto del currículum vitae en el mercado laboral. Y bueno, ya haciendo esta aclaración, pues continuamos con esta presentación. Aquí hay algo ya muy grave. Todo el mundo dice que la humanidad está en crisis y efectivamente en todos los ámbitos estamos en crisis, en el religioso, en el económico, en el político, en el social, en el educativo, laboral, físico, moral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos ubicarnos nosotros? Ustedes que apenas, quiero pensar que muchos de ustedes apenas están iniciando una vida laboral, ya dejaron atrás esa niñez, juventud que ya los caracterizó siendo estudiantes. Muchas ocasiones cuando somos estudiantes estamos en modo automático, así como que tienes que ir a la escuela, sí, sí voy a la escuela. Tienes que hacer la tarea, sí, sí hago la tarea y están así como robotito. Y ahora yo les pido de favor que a partir de esta sesión se pongan la camiseta propia de ustedes, su saco, su vestimenta propia y actúen a favor de ustedes siempre en primer lugar para que estando bien ustedes puedan dar lo mejor de ustedes a sus seres queridos. Entonces, vamos a identificar por qué la humanidad está en crisis y cómo afecta en nuestra inserción al mercado laboral toda esta cuestión. En este caso diría, ¿cuál es el contexto actual? La ya muy conocida pandemia vino a mostrar la fragilidad humana. Nosotros sabemos que ningún gobierno estaba preparado para atender esto, ninguno, ni el más potente, ni el más rico, ni el más nada. Faltaron especialistas y lugares para atender a la población enferma. El confinamiento cambió
también la vida, el sistema inmune de las personas, gracias a su herencia genética y a sus malos hábitos, no han mantenido ese sistema inmune fuerte. Entonces, ojo, porque si ya se inició una pandemia, no sabemos en un futuro qué es lo que va a suceder. Este confinamiento disparó muchos problemas psicológicos, también se dañó mucho la economía mundial, el aspecto laboral de las personas, en fin. Y el encierro, sobre todo, vino a mostrar lo que ya existía, pero que a lo mejor ahí estaba. Y nosotros como psicólogos hemos tenido que estar atendiendo muchísimos alumnos. Yo tengo agenda llena, saturada, de alumnos con problemas de tipo emocional, algunos otros ya, pues ya como síndromes de trastornos límites de personalidad, casos extremos, en donde, bueno, finalmente estas situaciones se tienen que ir atendiendo porque la población, la que nos, estudiantil, la comunidad universitaria, la que tenemos que ir viendo, pero esto se vino a asomar de ya, y no nada más en el ámbito educativo, también en los trabajos, en los lugares de trabajo, a mucha gente le dijo, sí me favoreció a mí, y otros no, nunca pudieron adaptarse. Y entonces también ahí tenemos que ver cómo está nuestra capacidad de adaptación. El uso de este tipo de cosas del cubrebocas también vino a dejar de lado toda la cuestión de la contaminación, porque esas cosas, muchas de estas cosas que se usaron no son biodegradables. Seguimos contaminando al planeta. Yo voy a salgo del carro donde me estacioné y veo siempre 3, 4, 5 de estos tirados y nadie los recoge. No sé si no hacen limpieza o qué, pero diario encuentro yo 5 o 6 cosas de estas tiradas de tela o de este tipo de material, ¿no? Y bueno, también el sistema de cadena de suministro de las medicinas se vio afectada. Imagínense, ustedes pónganse en la camiseta de Pfizer. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Pfizer, por ejemplo, para dotar al mundo, en lo que cabe, gran cantidad de medicamentos? A lo mejor tuvo que pedir mucho dinero prestado, a poner a trabajar como locos a su gente, pero aún así no llegaban las vacunas y por atender una cosa desatendieron otra. También hubo este tipo de decisiones que olvidaron algunos medicamentos. No estoy hablando de los niños de cáncer, esa es otra cuestión, pero sí es importante identificar que hubo muchas cosas que se dejaron de producir. Entonces, el mundo se paralizó y vino a evidenciar muchas cosas. Otro grave problema que existe son la migración. Los problemas que la misma pobreza está generando en cada país hacen que ellos busquen mejores condiciones de vida en otros lugares y arriesgan su vida, son personas sujetas de la trata de personas que los explotan con miles de dólares para poderlos sacar del país donde están, para trasladarlos. En el caso de África hacia Europa, pues mencionan ellos mismos que el mar Mediterráneo se ha convertido en un cementerio de gente migrante. Nadie los quiere. Imagínense ahorita en Chiapas, si ven la fotografía del lado de la derecha hacia abajo, la cantidad de gente cruzando el río Sumacinta, la cantidad de gente que quiere atravesar todo el país, aunque sea caminando. ¿Quién hace eso? ¿Qué necesidad le genera todo eso? Obviamente todos los problemas que implican la pobreza, que mejor es la misma violencia, el tráfico de armas, de droga, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas son las condiciones en las que nos tocó vivir a nosotros. También está el grave problema del cambio climático. ¿Qué hay con eso? Por ahí se habla que en nuestro planeta está el efecto invernadero. Es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Entonces, esos gases dejan pasar la luz, pero mantienen el calor como las paredes de un cristal en un invernadero. Y eso es precisamente lo que ayudó a que hubiese vida en el planeta. Y entonces, ¿qué pasa? Pues entonces hay varias partes en nuestra Tierra, como este el caso del aire a través de la atmósfera, en la hidrosfera con el agua, la criosfera con el hielo, las capas de hielo que hay sobre todo en la parte ártica y antártica, la litosfera, que son todas las cuestiones de la capa rocosa, los volcanes, etcétera, y la biosfera, donde está la vida, que somos nosotros, los animales y las plantas. Todo esto al combinarse, al interactuar entre sí, se genera ese efecto invernadero.
Imagínense ustedes si en el aire está atascado, así, atascado de partículas de carbono, cuando esas deben de estar abajo, ¿sí? Entonces están flotando. Entonces sería como voltear cuando quieren vaciar un frasco que queda pegado a algo adentro y lo empiezan a golpear. Eso es lo que tendríamos que hacer con el planeta, que caiga todo hacia abajo, porque abajo es donde se necesita el carbono, no arriba. En el agua, por ejemplo, imagínense si yo tengo un cultivo de piñas, porque a lo mejor la empresa del monte quiere que comprarme mis piñas, y entonces yo todo el año en mi parcela tengo que dividirla, y hoy tarda 2 meses, por ejemplo, en generarse la piña. Entonces a los 2 meses ya estoy cosechando una, pero ya tengo otra ya sembrada, porque en otro tiempo yo tengo que estar constantemente dando a del monte mi cosecha. Pero si hay agua, si hay lluvias, mi cosecha se pierde. Entonces también nos está afectando. El hielo como ya hay tanto calor con nosotros hacia adentro, entonces se está deshielando el planeta. Entonces hay más agua, puede haber más inundaciones, etcétera. Entonces la capa rocosa con todos los volcanes, ya ven todo lo que hay ahorita el volcán de La Palma, que está allá en España, cómo sigue y sigue saliendo la lava. Y nosotros, ¿cómo nos está afectando todo eso? ¿Sí? La gente que muere precisamente por esas inundaciones, por esos efectos tan fuertes que hay en el clima que ya cambió. Entonces, en la atmósfera, los gases de invernadero retienen parte de ese calor, y el resto se escapa al espacio. Entonces, al escaparse al espacio, pues ya aparentemente se libera, pero no. Cuantos más gases de invernadero hay, más calor es retenido. Entonces, nosotros como seres vivos estamos generando muchísima, porque ahí también incluye a las vacas, ¿sí? Muchísimo, muchísimo efecto invernadero, y ya se calentó de más la Tierra. Entonces nos está afectando a todo mundo, y puede haber casos irreversibles, ¿no? Y entonces aquí pongo un ejemplo, ¿no? De ver 5 industrias que generan gas metano. Me imagino que ustedes saben cuál es el gas metano, aquel que cuando comen muchos frijoles se les infla la panza. Ese es el gas metano, aunque se rían, sí, también hasta en eso estamos contaminando nosotros. Y por ejemplo, en los astronautas siempre se vigila su alimentación, precisamente porque en la estación espacial que anda ahí alrededor de la Tierra, ahí no puede haber tanto gas metano, entonces se les cuida mucho su alimentación. Entonces, el gas metano es uno de los gases más fáciles de calentarse. Entonces, imagínense, es un poderoso agente de calentamiento global y de contaminación del aire. ¿Y cuáles son esas 5 industrias que afectan a que esto, o que producen que esto se dé más fácilmente? Pues está la agricultura, está el petróleo y el gas, está la minería del carbón, está el manejo de desechos sólidos y el manejo de aguas residuales. Todo eso genera gas metano, nada más gas metano. Imagínense la cantidad de cosas que seguimos produciendo por ser la cantidad que somos de seres humanos en este planeta. Entonces, todo esto está generando esa problemática a toda la humanidad, y toda la humanidad es todo lo que implica organizaciones, empresas, personas, organismos, la ONU, etcétera. ¿Sí? Por ahí hay estudios que dicen que si se reduce el 20% de la emisión de ese gas metano, se logrará esto hasta el año 2030. Y esperan que para el 2050 se reduzca un 46%. Entonces, esto es urgente que se ataque, y a veces no tenemos conciencia y generamos tal vez mucha basura, no reciclamos, mucha gente tira sus vasitos del café ahí a la banqueta. Nadie es capaz de recoger algo extra, que vea un plástico en una coladera. Ay, mira, ya se va a tapar ahí, pero nadie es capaz de irlo a quitar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuánta responsabilidad tenemos nosotros para atacar este tipo de cuestiones? Entonces, esto afecta al agricultor, ¿sí? Por todo lo que les decía con el ejemplo de la piña que puse, ¿sí? El petróleo y gas. Oía la otra vez una entrevista a la señora Rocío Nale, que es la secretaria de Energía, y decía, es que nosotros ya compramos una refinería que nos dieron bien barato en Texas, ¿no? En el estado de Texas.
Y tú dices, ¿para qué? A lo mejor los señores la están vendiendo porque se van a deshacer de eso porque ya nadie quiere tenerla. Y la vendieron barata y ella lo vio como una ganga. Y decía, y todos le cuestionaron, oiga, pero ¿para qué? No, es que nosotros tenemos que seguirle dando gasolina a los millones de autos que hay en el país. No podemos decirles que ya no lo usen. Tenemos que seguirles dando. Yo dije, ¿y hasta cuándo? Por eso la niña esta Greta Thunberg, que habla sobre, que siempre va a echar bronca a todo el mundo sobre qué están haciendo los políticos para evitar el calentamiento global, se pone de toda histérica al ver todo eso, que nadie está haciendo nada, ¿sí? Y sobre todo los políticos, porque en ellos lo que pues hay más es ignorancia, ¿no? Y vamos, no todo el mundo tiene que saber de todo, pero hay asesores, ¿no? Que están pagando asesores que tienen que ver este tipo de cuestiones. Y bueno, entonces hay que reducir esas emisiones de gases y que de efecto invernadero antes de que sea demasiado tarde y el daño sea irreversible, ¿sí? Entonces, aquí la ONU mencionaba que con la tasa actual de emisiones de carbono del mundo vamos a cruzar la línea roja hacia daños climáticos irreversibles en menos de 7 años. Imagínense lo que ahorita, suponiendo que tú fueras una empresa X que contamina mucho, ¿cómo le vas a hacer para que en 7 años cambies toda tu estructura y ya no tengas que usar, por ejemplo, gasolina? O que ya no tengas que usar alguna cuestión de esos de carbono, para dejar la huella de carbono, o sea, los combustibles que se queman. ¿Sí? La única manera de alcanzar el cero neto de carbono es controlar precisamente el calentamiento global. Ahora, Jeff Bezos, el presidente de Amazon, el dueño de Amazon, decía, con el compromiso climático, ahora tenemos más de 100 empresas firmantes con 1.4 billones de dólares en ingresos anuales y más de 5 millones de empleados en todo el mundo. No puedes llegar a cero neto por tu cuenta. Para hacer el tipo de cambio del que estamos hablando, tienes que hacer que esas cadenas de suministro se muevan juntas. Entonces, imagínense, vamos a suponer que tú tienes la empresa o la organización que contamina bastante. Y a lo mejor tú me das a mí o me vendes a mí llantas. Y esas llantas, pues bueno, generan, al hacerlas se genera mucho, o se gasta mucha agua, o se genera mucha contaminación. Y si Jeff Bezos me dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a comprar cosas que generen más huella de carbono. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Voy a cerrar mi empresa? O sea, yo también me tendría que empezar a cambiar todo este tipo de cuestiones. El señor, otro directivo de Walmart, Doug McMillon, decía, nos fijamos objetivos en 2019 de lograr cero emisiones netas en nuestras propias operaciones para 2040. Al mismo tiempo, necesitamos no solo ralentizar el daño, o sea, hacerlo más lento y llegar a carbono neutro, sino también encontrar formas de volver a agregar. O sea, vamos a convertirnos en una empresa regenerativa. O sea, que a lo mejor se van a poner a sembrar arbolitos o donde no hay, qué sé yo. Pero la mancha urbana es imprescindible. En su colonia cuentan en su manzana cuántos árboles por casas hay. O sea, en una manzana, cuántos árboles hay por propiedad. Y bueno, finalmente, si no logramos lo que necesitamos entre 2020 y 2030, no podemos lograr cero neto para el 2050, pero para alcanzar el cero neto de carbono, que es la única manera de controlar el calentamiento global, no podemos simplemente descarbonizar la red o electrificar el transporte o mejorar nuestros sistemas alimentarios o cualquier cosa de los muchos otros recortes de emisiones. Se tiene que trabajar en equipo a nivel mundial. Entonces, vayan pensando desde ahorita, si ustedes aplicaran alguna de esas organizaciones o tienen su empresa de llantas, por decir algo, y quieren vender a alguien más, y si les obligan a eso, bueno, ¿cómo tienen que manejar su industria? Yo recuerdo alguna vez en casa de la casa materna, había un enfermo y se descompuso el calentador de agua. Y entonces dije, bueno, vamos a comprar uno nuevo. Y el señor plomero decía, mire, en tal lugar hay unos bien baratos, le conviene y que no sé qué tanto. ¿Pero a cuánto están? No, pues a 10 minutos en carro de aquí. Dije, no, no puedo dejar solo a esta persona. Dice, bueno, dije, me meto a la página. Y ahí empiezo a buscar y todo eso. Ahí decía, si quieres ver nuestras ofertas, baja todo eso, ¿no? Y las bajan, pero yo creo que fue en la época de Word, de cuando ustedes iban en la prepa, no lo sé.
se tardó siglos de los siglos bajar toda la información y no venía ni en orden alfabético. En fin, dije, cierro todo y lo compro donde más fácil esté y no me importa lo que coste, el costo que tenga, ¿sí? Entonces, eh, ese tipo de empresas, de pymes, de empresas pequeñas y medianas, familiares, en fin, que quieren crecer, van a crecer o sea, necesitan gente que sepa manejar, ayudarles a administrar este tipo de cuestiones y a innovar y a crear. Y entonces, todo ese tipo de cuestiones son las habilidades que requieren de esa nueva, vamos a llamarle, generación de trabajadores como son ustedes que están en ese proceso de búsqueda de empleo. Entonces, eso es lo que se está necesitando. Entonces, vayan ubicándose ustedes cómo podrían ayudar con sus propios conocimientos que tienen, ¿no? Y este es el ejemplo de una organización y obviamente es Vivo. Ellos tienen plantas de energía solar, utilizan mucho la energía eólica, energías limpias, vamos, o sea, libres de carbono. Todas sus unidades son de electricidad, o sea, se manejan con electricidad. Y entonces, pues ellos así se manejan, han ido administrándose muy bien. Y ellos decían que en 2018 esta empresa se comprometió a usar energía eléctrica desde el 18, ¿no? 100% renovable, por eso invirtió en todo ese tipo de energía, por ejemplo, la solar, ¿no? Eh, eh, con esto eliminará el 100% de sus emisiones generadas por ella misma, o sea que para 2025 ellos ya están libres de emisiones, pero de la energía que ellos mismos están generando. Hay otras emisiones, por ejemplo, de lo que ellos compran. Por ejemplo, dicen, para 2030 se compromete a reducir el 50% de sus emisiones partiendo de un año base, que es el año antepasado, el 2019, de emisiones indirectas, resultado de la producción de electricidad consumida, o sea, lo que ellos contratan, lo que compran a la compañía de luz y fuerza, la electricidad, el vapor, el calor, la refrigeración, todo lo que ellos utilizan. Dice que para 2030 se compromete a reducir el 28%, nada más el 28% de sus emisiones absolutas, que tienen emisiones indirectas, que se refiere, por ejemplo, a las instalaciones alquiladas, a desplazamientos de los empleados, residuos operativos, etcétera, ¿sí? Y bueno, finalmente dice que además de sus objetivos intermedios, que son esos que les leí, incluirá en su estrategia acciones de neutralización a través de medidas de reforestación y captura de carbono que están alineadas con su iniciativa de agricultura regenerativa y que forman parte del compromiso de cero emisiones netas del carbono. Y eso es lo que pretenden. Obviamente esto desde cuándo tuvieron la visión de ello, no lo sé, pero son gente que está informada, gente que dice tenemos que ser, ¿cómo se dice? Estar siempre a la vanguardia para evitar problemas. Entonces ya llevan un gran avance, mejor van a ser los primeros que empiezan. Pero si pensamos como los políticos de que hay que resucitar Pemex, que hay que resucitar la SFE y que hay que evitar estas tranzas que hay de la energía limpia, dices tú, entonces, ¿a dónde vamos? Entonces, México es un país muy atractivo para diversas empresas a nivel internacional. En cuanto a que es un país muy diverso en todas sus, o sea, imagínense, tienen contacto vía mar por el Pacífico hacia China, hacia Asia, y tienen por el Atlántico hacia toda Europa. Entonces es un medio muy fácil de poder negociar con ellos. O sea, nosotros le podemos mandar a China lo que hacemos, o Japón, o a todos ellos, a Taiwán, no sé, y por el lado de Veracruz irnos hacia Europa y mandarles a ellos lo que quieran. Y la otra vez veía que hay más de 6,500 empresas pequeñas y medianas en México que vienen de España. ¿Se imaginan 6,500 empresas? Pues hay muchas que, por ejemplo, la hotelería, estas cosas de apuestas, estas empresas donde una se llama Creo Caliente, donde hacen apuestas de la lotería y cosas de esas. Otras son precisamente las energías estas eólicas, las de solar, todos los paneles solares, las panaderías también vienen haciendo, y otras más pequeñitas. Entonces, con ellas vamos a interactuar, pero bueno, el idioma aquí no es problema, pero todas las empresas que vienen gigantes de otros lugares, el idioma es fundamental. De lo contrario, miren, yo siempre les digo, ¿cuánto inglés? Del 1 al 10, calcula cuánto inglés hablas
Y me dice, no, pues yo hablo el 3, el 4, el 1. Bueno, haz de cuenta que tú hablas un dialecto, bueno, no sé, a lo mejor el idioma este del náhuatl. Entonces, nada más hablas un 1 o 2 o 3% según tú de español. Entonces, estás totalmente limitado. Y cuando uno termina, perdón, tiene una carrera, formamos parte de una comunidad internacional, pues de profesionistas. Entonces, no nada más son los de México, si eres contador, administrador, informático, no lo sé qué seas, o de negocios internacionales, pues yo no sé qué carrera seas, pero tú tienes que hablar el inglés forzosamente. Y muchos dicen, no, es que el inglés no me gusta, siempre he sido muy malo para eso. No, has tenido malos maestros, pero el inglés es algo vital. ¿Y por qué es vital? Porque es el idioma común que existe en el mundo, que es el idioma que menos problemas gramaticales tienen y reglas gramaticales como el alemán, como el español. El japonés tiene tres alfabetos, entonces todos tienen una complejidad y el más sencillo de aprender es el idioma inglés. Por eso es el idioma universal. Porque a un africano, al francés, al alemán, al quien sea, nos cuesta el mismo trabajo aprender el idioma inglés, pero no tiene tantas reglas como nosotros. Nosotros, yo recuerdo cuando, eh, bueno, viene gente aquí, no distingue muy bien las cosas femeninas y masculinas, los artículos, ¿no? Masculino, femenino, no los identifican bien. No saben cuándo es, cuándo va. Y la otra es una vez, me dio risa, es una anécdota que traía yo un gringo en el carro y fuimos a un lugar y cuando regreso dice, ay, le digo, ahí viene el viene. ¿Qué dijiste? Dijiste muchas veces viene. Le dije, no, lo dije 3 veces. Dije, ahí viene el viene. Y ya le expliqué qué significa el viene, etcétera. Dice, ay, dices que me espanté. Le digo, sí, es que no me percaté que ahí venía. ¿Qué es percatarse? Le digo, pues darse cuenta, notar. ¿Todo eso es lo mismo? Le digo, sí. Entonces, el español es un idioma muy difícil, de verdad, para escribirlo y ustedes lo saben por las faltas de ortografía que llegan a cometer. Entonces, el inglés es un idioma fundamental para podernos mover en la actualidad. Así es que aquel que no lo habla, primero miren, antes de meterse en la escuela, pónganse a educar su oído, porque así fue como aprendieron el español. Desde el año que tenían un cerebro inútil, al año ya ubicaban ustedes muy bien el español, lo entendían. Entonces traten de educar su oído diario, estén en constante pues contacto con música inglesa, no metan la gringa porque ahí sí vienen todos los acentos de todo el mundo. Entonces háganlo y verán de verdad que es muy sencillo identificar porque casi siempre las vocales las pronuncian muy leve. Por ejemplo, cuando dices tu chica, muchacha, escribes G-I-R-L, quítale la I y pronuncia todo. Y dices girl. Y, no, y le quitan la I. El bolsa, que es purse, es P-U-R-S y nunca pronuncian la U. Nos dicen purse. Sí, entonces esas son las cosas que tenemos que identificar y de verdad nos hace educar su oído y no es gran cosa. Entonces, sin idioma no pueden estar al día. Hagan de cuenta que son primitivos. No pueden comunicarse porque no contienen, no manejan una lengua. ¿Sí? Entonces, ojo. Y bueno, ¿qué es lo que están buscando las organizaciones? Buscan sus habilidades fuertes, que esas se las da el estudio de la carrera y pues la misma universidad les ayuda a desarrollarlas, ¿no? Las hard skills. También están las otras habilidades blandas que tú las desarrollas pues precisamente a través del contacto con las demás personas en tu crecimiento, ¿no? O sea, qué tan solidario eres, qué tan buenas decisiones tomas, qué tan bueno eres para organizarse con las demás, o sea, son habilidades que son blandas porque de alguna manera tú las vas modificando y las vas adquiriendo. Ajá, entonces sí es importante el ir identificando y vayan pensando cuáles serían sus habilidades fuertes que la misma universidad les da y cuáles son esas habilidades blandas que tienen. Sin embargo, yo al estar en la bolsa de trabajo veía que había muchas eminencias, así de verdad, eminencias de estudiantes que tenían muchas calificaciones muy buenas o que eran alumnos sobresalientes, pero tenían pésimas habilidades sociales. Tus relaciones con los demás te van a ayudar a mejorar
Pero aquí es importante ver que esas habilidades sociales, porque puede ser que a lo mejor tuve una madre muy tímida, un padre peor, y bueno, salí al mundo, pues así casi que con mucho miedo y a lo mejor así crecí, pero como dije antes, la historia a lo mejor no la puedo cambiar, pero a partir de mi presente hacia mi futuro, sí. Entonces, ¿qué habilidades tengo que desarrollar? Porque también están consideradas como habilidades blandas. Entonces, si yo, por ejemplo, soy médico, ¿cómo puedo convencer? ¿Con qué palabras o con qué forma puedo convencer a mi paciente de que cambie sus hábitos alimenticios? ¿Cómo le puedo decir a un jefe que su proceso de 8 pasos se puede reducir a 3? ¿Cómo puedo convencer a otra persona de que lo que está haciendo se puede modificar o sintetizar de otra manera y se ahorra mucho dinero? Si yo no tengo esas habilidades sociales, entonces las habilidades, por eso son blandas, se pueden, o sea, son las soft skills, se pueden cambiar, se pueden modificar y se pueden adquirir practicando. Es como decir, no quiero ser buena escritora, pues tengo que primero ser buena lectora y tengo que estar practique, practique, practique hasta que me salga, ¿no? Entonces hay gente que le da terror pedir algo. Sería fabuloso, por ejemplo, si estamos trabajando todos ahorita en equipo, ustedes y yo, y de repente les diga, ayuda, ayuda, ¿qué te pasa? Acabo de regarla, hice esto por lo otro. Y a lo mejor alguien por ahí dice, a ver, hazle así. Otro, no, hazle así. Bueno, tú haces esto y yo hago lo otro. Y entre todos solucionamos la bronca que yo sin querer generé. Sería fabuloso que eso pasara. Pero el día que la regamos, nos escondemos como avestruz, la cabeza abajo del suelo, para que nadie nos vea. No, todo eso se tiene que sacar porque solo sabemos que nos vamos a tardar en dar una solución. Y así, júrenlo que si esto pasó ahorita conmigo, que yo grité, la acabo de regar y todos me ayudan, júrenlo que va a ser bien difícil que yo me vuelva a equivocar. O ya sé que le voy a echar ganas. O si alguien dice, yo te ayudo, a esa persona, díganlo por seguro que yo la voy a ayudar también. Si me explico cómo se van haciendo las relaciones y no nada estar pensando, es que si digo me van a criticar, es que si, no, todo eso es basura que traemos desde la infancia, eso no nos sirve. ¿Sí? Entonces, ¿para qué carambas les sirve a ustedes su carrera? Aquí menciona, un profesionista representa a un especialista con conocimientos tales que a través de sus prácticas atiende los requerimientos o demandas de sectores sociales públicos y privados. O sea, si ustedes hacen que su empresa le vaya mejor, pues a lo mejor va a haber mejores dividendos en el reparto de utilidades, va a funcionar mejor, vamos a tener mejores productos o servicios y a lo mejor podemos atacar este tipo de problemas. ¿Cómo es posible que después de 2021 años siga habiendo este tipo de pobreza? Por ejemplo, esta de en medio donde está la vivienda, imagínense que caiga un aguacero, se ve en declive, entonces que si cae un aguacero, todo esto se va y toda esa gente es la que se muere. Estas escuelas, por ejemplo, muchas son multigrado. A estos niños en toda su vida no reciben, el único libro que reciben es el que les da la SEP. El único en toda su vida. Estos nada aprenden a leer, a sumar y escribir y se van. Sus papás los sacan. Entonces, ¿qué tipo de personas, de ciudadanos, de mexicanos van a ser en un futuro? ¿Quién sabe? Ajá. Si aquí, luego con educación, me refiero que han pasado hasta por alguna carrera, empieza a haber adicciones y todo ese tipo de cosas. Cuando sabemos que las drogas, a cualquiera sabe que las drogas, me refiero hasta a un retrasado mental, sabe que las drogas es algo malo. Entonces, ¿por qué jugamos con ellas? ¿Por qué queremos sentirnos? Porque el día que hay un trueno emocional, que me tronó el novio o la novia, lo primero que hago es ir a tomar, porque me va a hacer que me olvide. Pero no se olvida uno, hasta ridículos hacen y todos lo sabemos. Se ponen a llorar, son inconsolables, en fin, todo eso lo sabemos y lo siguen haciendo. Entonces, quiero ya para terminar ese antecedente,
Están muchas revoluciones que se han llevado a cabo en la actualidad. Por ahí del año 1760 fue la primera revolución industrial y fue cuando generaron o se creó la máquina de vapor, que esto vino a revolucionar a toda la humanidad. Antes se trasladaban con animales ahí apenas existía la bici, pero bueno, empezaron a generar la máquina de vapor y hasta la locomotora se usó. Entonces cambió totalmente la faz de la tierra, porque desde ahí empezaron a contaminar. Desde esa temporada empezaron también a generar cantidad de comercios, se expandió la vida comercial en todos los lugares, ya se tardaban menos en llegar de un lugar a otro, etcétera. Entonces cambió la vida totalmente con esto de la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial vino por ahí del año 1850, en que empezaron a utilizar la electricidad ya en los procesos de producción. Y entonces ya se produjo todo en masa y la manufactura creció. Y entonces ya se empezaron a hacer muchas cosas en cadena. La tercera revolución industrial vino precisamente con la computación, porque precisamente a partir de esas cuestiones de tecnologías de información y telecomunicaciones, pues ya se expandió totalmente todo esto. Pero ahora ya estamos en la cuarta revolución industrial, que abarca el Internet y la nube. Esas dos cosas se juntan, y con los procesos físicos, los robots que convergen con tecnologías digitales, físicas y biológicas, porque les llegan a ver la huella, el iris, qué sé yo. Entonces ya hay una tendencia a la automatización total de la manufactura. Por ejemplo, en Alemania, desde el 2013 tienen la encomienda, porque es el país más industrializado de Europa. Alemania dijo a partir de 2013 empezó ya todo de la automatización. Ya no va a haber tanto mano humana ahí en los procesos de, de, de producción, ¿no? De cosas. Entonces, pues de alguna manera esto quiere decir que, pues si se cambió ya, y eso también ya nos llegó, por ejemplo, en la salud. Ya hay operaciones a larga distancia, ya antes las operaciones de ojo antes había que abrir, y no, pues ahora ya es con láser, y poco a poco ya eso ya lo hace un robot, ya hay ¿cómo se diría? Movimientos más precisos. Antes a lo mejor el doctor me acuerdo una vez a una persona conocida, la operaron de la vesícula, sí, de la vesícula, no sé qué hicieron, es que abrieron toda la parte del estómago, y al momento de hacerse a un lado el doctor, con el bisturí alcanzó a cortar el vaso, y el vaso es como un flan, o sea, no se puede coser, y es donde se purifica la sangre de los pulmones. Entonces pues era un desangradero ahí que tuvieron que quitarlo y sellar. Entonces ese tipo de errores ya no hay. Antes, por ejemplo, ahora las operaciones pues ya son con hoyitos, donde entran 4 manitas, cuatro tripitas, una inyecta aire, otras 2 retienen las cosas, una troza pues no sé, a lo mejor la piedra, la absorbe, y mientras acá se corta con cautín y ya ni siquiera sangran nada. Entonces la recuperación es mucho más rápido. Bueno, pues ahora ya hay operaciones a larga distancia. A lo mejor un doctor francés desde Francia está dando instrucciones para que esto se haga acá en México, una operación de cerebro, de corazón o de lo que sea. Entonces ya la cuarta revolución industrial está ahorita, y eso es lo que también les está tocando a ustedes vivir. Ahora, por ejemplo, en Querétaro están haciendo un canal cuántico de comunicación, en donde está trabajando el gobierno, los industriales, que son los que aportan la parte económica, y la academia. Y ahí está el CINVESTAB, que es una parte de un centro de investigación del Politécnico. También están ahí trabajando con la física cuántica. Están trabajando también las universidades Zacatecas, la de la UNAM y muchas más, en aparatos donde ya no tengan que perforarse para ver qué hay abajo de la tierra. Nos llegan, lo ponen ahí de acuerdo al movimiento que hay de las partículas, de acuerdo a la física cuántica, ya pueden determinar qué es lo que hay abajo, si hay un manto freático, si hay qué sé yo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones ya está, la investigación está, pero falta que todo mundo se interconecte entre sí, como decía, la academia, el gobierno
y en este caso los empresarios, ¿sí? Entonces, sí hay avances en muchos lados, está a la disposición, pero se requiere mucha gente con talento, mucha gente que pueda desarrollar cada quien en su área lo mejor posible de acciones. Entonces, ¿cómo operan algunas organizaciones actualmente? Pues ellos tratan de hacer frente a esos problemas existentes y a los cambios que genera precisamente la cuarta revolución industrial. Muchas de las industrias, por ejemplo, se les exige ahorita que todos sus negocios sean digitales. O sea, ¿qué pasó, por ejemplo, con esta empresa Airbnb? ¿No? Esa que renta, como puedes rentar un departamento, una casa en algún lugar y te evitas ahora en la pandemia de andar en hoteles interactuando con gente y tú llegas con tu familia, con tu mascota a la casa y de ahí no sales porque tiene alberca y tiene todo eso. Es una cuestión digital. ¿Qué pasó con Uber Eats, con Amazon? O sea, son empresas digitales. Muchos de ellos deben ser colaborativos y relacionarse con otros negocios. Mercado Pago, por ejemplo, ese tipo de empresa argentina, pues también de alguna manera está trabajando, es digital y colabora con otras empresas. Deben ser creativos que muestren innovación en lo que ofrecen. Pues imagínense que me traigan el súper a la casa por 30 pesos o 50 pesos, pues ya la hice, ¿no? Porque a lo mejor es lo que gasto en gasolina y en el estacionamiento, y si se me antojo en helado, a lo mejor en el helado o qué sé yo, ¿no? A lo mejor hasta ahorro más. Que sean generadores de nuevos conocimientos, que estén concentrados en generar nuevo valor a la humanidad, pues me están facilitando mi vida también, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que esos eran nuestros héroes cuando estamos en plena pandemia? Que los únicos que salían a trabajar eran los que enviaban, los que entregaban, ¿no? Las cosas que ustedes compraban en línea, ¿sí? Y son autónomos porque no dependen de un socio comercial, sino de muchos. Entonces ellos, el Amazon, pues lo que empezó fue a concentrar de todos para llevar a quien lo necesitara. De hecho, por ahí supe que había abierto aquí en México un almacén muy grande para tener ahí productos y hacer las entregas más rápidas. Entonces, si se fijan, cada uno de ellos van cumpliendo poco a poco con esas cuestiones. Y de alguna manera, pues también monetizan el conocimiento con más facilidad, o sea, tienen más dinero. Ajá, y eso es lo que hay ahorita. Entonces, si ustedes fueran a aplicar a este tipo de organizaciones, pues, ¿qué es lo que tienen que mostrar para que aparezcan o sean atractivos para ellos? ¿Sí? Entonces, yo anduve buscando qué habilidades o competencias requiere la industria 4.0. Entonces, encontré, en este caso, McKinsey Global Institute en el 2018 y Manpower lo mencionó en el 2020, que de las habilidades cognitivas, y ahorita que acabe la presentación les sacan una foto. Las habilidades cognitivas que ellos requerían ahorita, según sus estudios, era la alfabetización avanzada y redacción. Eso de alfabetización es manejo del lenguaje, en pocas palabras. Habilidad numérica, o sea, poder que ustedes se puedan entender desde una gráfica todo esto. Su pensamiento crítico, o sea, que no nada se conversan porque, ay, vino Gloria y les platica todo esto y, ay, sí, qué maravilloso. No, pues también tienen que cuestionar estas cosas, ¿no? Procesar la información compleja. O sea, que ustedes sepan entender esas cuestiones. En cuanto a habilidades sociales, vean, otra vez, comunicación avanzada y negociación. ¿Cómo pueden convencer inclusive a la gente, ¿no? Empatía, ponerse en el lugar del otro. ¿Qué está necesitando? Que fue el éxito de las empresas digitales que ahorita vimos, ¿no? Esta pasada. El aprendizaje continuo, todo eso ya muchos ya lo han hecho por su cuenta y más ahorita que tuvieron que aprender por su cuenta. La adaptabilidad y el trabajo en equipo. Muchos no pudieron adaptarse en esta pandemia, otros sí, pero el trabajo en equipo es fundamental. Y hay gente que le cuesta mucho trabajo esto de trabajar en equipo, valga la redundancia. Y también en cuanto a habilidades tecnológicas, hablaban de la alfabetización digital, el análisis de datos, la investigación, la programación. Todo eso se tiene que seguir haciendo según ellos para la industria 4.0. ¿Y qué habilidades o competencias requeridas para la transformación digital se van a requerir según el Foro Económico Mundial de Davos en el 2020? Y decía que había 10, pero vaya, ay, perdón, en esta les dije que sacaran una foto, ¿verdad? Entonces saquen su foto.
precisamente para que ustedes vayan identificando cuál de esas competencias son las que ustedes se les caracteriza en cuestiones cognitivas, sociales o tecnológicas, ¿sí? Bueno, si requieren más adelante la puedo volver a poner. Entonces, en el foro de Davos del 2020 decían que había 10 habilidades que se requerían mucho. Una era el pensamiento analítico e innovación, aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje, o sea, que aprendieran de volada y por su cuenta. Creatividad, originalidad e iniciativa. Diseño y programación de tecnología, pensamiento crítico y análisis. Resolución de problemas complejos, liderazgo e influencia social, inteligencia emocional, razonamiento y solución de problemas e ideación, o sea, la capacidad de generar, desarrollar y comunicar ideas nuevas, análisis y evaluación de sistemas. O sea, muy parecido a lo que escribieron en la anterior, ¿sí? O sáquenle también su foto para que vayan identificando de ahí cuáles son las que ustedes consideran tener. Y bueno, también hubo otra, ya lo voy a cambiar, hubo otra, las dichosas habilidades delta, que es lo último que hay. Se hizo una encuesta por ahí a 18,000 personas en 15 países para identificar características de líderes multifacéticos y encontraron estas cuestiones que, o sea, sobre 3 criterios, ¿no? Uno era que agregaran valor más allá de lo que hacen los sistemas automatizados y máquinas inteligentes. Otro, que operara en un entorno digital, y otro, que adaptarse continuamente a nuevas formas de trabajar y las nuevas ocupaciones. Entonces, con base a estos 3 aspectos, ellos encontraron 4, digamos, grandes deltas. La 1 hablaba de pensamiento crítico, y todo debajo del pensamiento crítico había otro desglose que casi define cada una. Comunicación, planificación y formas de trabajar y flexibilidad mental. En la interpersonal decían sistemas de motivación. Yo recuerdo con esto una vez un alumno me dice, es que yo no me motivo a estar en la escuela. Ay, casi me la agarro de las greñas y le decía, ¿y tú crees que tu mamá está muy motivada para hacer de comer todos los días y tenerte la casa limpia y tu ropa limpia? No, nadie estamos motivados. A veces no queremos ni siquiera que nos toque nada, que no tengamos problemas, estamos cansados, agotados por algo, no lo sé. Ajá, entonces, eso tiene que venir de adentro. Entonces, a nivel interpersonal, ¿qué sistemas de motivación tienen ustedes? Su equipo de trabajo que tiene que ser eficiente y ustedes, en todo caso, saber desarrollar relaciones. En el autoliderazgo hablaban de autoconciencia y autogestión, o sea, estar identificando dónde podemos trabajar, cambiar nosotros y ayudar a administrar cosas. Si mi jefe no tiene la capacidad, a lo mejor yo sí la tengo, y no quiere decir que yo le quiera quitar su empleo, sino que a lo mejor, o su posición, sino que a lo mejor yo puedo ayudarle a que él esté mejor, ¿no? El logro de metas, el emprendimiento, o sea, no esperar a que alguien me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y la parte digital, que es la que ustedes también deben de tener muy clara, su fluidez digital y ciudadanía, uso y desarrollo de software, comprensión de sistemas digitales. Y todo esto hicieron esta investigación y encontraron todo este tipo de cuestiones. Entonces también sáquenle su foto para que vayamos identificando a nivel cognitivo, interpersonal, autoliderazgo y digital, cuáles son las habilidades que ustedes deben de tener. Ajá, porque esto es lo que yo quiero que estén mostrando finalmente, ¿no? Cuando vamos a buscar empleo. Y bueno, en el mercado laboral no hay nada estable ni lo habrá. No hay una nueva normalidad en el futuro del trabajo. El lugar de trabajo está representado por un estado de cambio continuo, pero sí hay muchas cosas por atender en nuestra sociedad que requieren de atención urgente, con los conocimientos especializados, con las ganas de trabajar, con la creatividad, con la innovación y la honestidad de las personas para lograr en conjunto esos cambios. Entonces, se requiere de mucha gente con muchas ganas, y ustedes son los calificados, los que tienen conocimientos. Entonces, ante este panorama, ¿qué vas a poner en tu currículum vitae para que tú puedas parecer atractivo a esas personas que ni idea tienen por dónde empezar? Muchas pequeñas empresas, pymes, pues, existen en la frontera norte de la República, y que son las que surten de autopartes
a las empresas canadienses y estadounidenses, donde sí, por ejemplo, en Canadá, ahí sí arman trenes, hacen trenes, aquí no, aquí en México no hacemos trenes, ¿no? Entonces ellos sí los hacen allá. Entonces todas esas cosas de las bandas de seguridad, de cómo se detienen en el metro con unas como bandas, como los cinturones de seguridad de los coches, de los asientos, así de ese tipo de bandas, todo eso lo venden en la frontera norte de México, lo hacen y son pymes, son pequeñas empresas. Entonces ellos necesitan mucha gente con los conocimientos de ustedes o no, requieren mucha gente. Entonces, ¿cómo podemos parecer atractivos ante ellos? ¿No? Entonces, ¿cómo puedes mostrarte atractivo en un CV cuando a veces este es el único contacto que tiene de ti la organización a la que quieres aplicar? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por lo más directo que se pueda, ¿sí? Entonces, seleccionen, yo empezaría por pedirles que de su área, de la carrera que estudiaron, ¿cuál es el área que quieren desempeñar? ¿Cuál es el área que más les gusta? No, pues que me interesa, no sé, auditorías. Bueno, entonces sobre de eso tienes que buscar trabajo, no en finanzas. De inversión y ese tipo de cuestiones, o de recursos humanos. Es que mi amigo me dijo que aquí voy a ganar. No, a ver, ¿tú qué quieres? O sea, no es lo que el amigo, para que él te consiga empleo. Es el área que tú quieres desempeñar, porque luego yo me voy, vamos a suponer que mis primeros trabajos fueron de ventas, en mis primeros trabajos fueron de ventas, entonces para muchos es el estigma. Es que yo me quiero quitar ya de ventas porque no quiero estar en eso. Fue mi primer trabajo que tuve, me fue bien, pero no me interesa. Ahora quiero, por ejemplo, recursos humanos. Entonces, todo lo que vayas a poner de esa área, pues lo más poco que puedas de ventas, ¿no? Entonces son situaciones que tienen que ustedes ir identificando y no se engañen a sí mismos, hagan lo que siempre les ha gustado. Es como cuando eligieron carrera, vas a elegir la que más te guste, no la que tengas que, porque tu papá te dice que si no te vas a morir de hambre. No. Seleccionen el área de su carrera que quieren desempeñar. Definan las organizaciones a aplicar y estúdialas, conócelas, porque también tú puedes hablar de ellas en el momento de estar ahí. Oiga, en la entrevista, ¿no? Me enteré que ustedes tienen unas filiales o tienen sucursales en tal lugar, allá, ¿qué es lo que producen? Así como que van a decir, oh, órale, este sí sabe, ¿no? Este sí conoce mi organización. Y ese es un punto a favor de ustedes. Define tu propio perfil, que fue lo que les dije ahorita, vayan definiendo en dónde sí encajan y vean cuáles son sus áreas de oportunidad. Vayan viendo dónde pueden desempeñarse. Ahora, ¿cómo elaboro yo mi CV? Primero debe estar hecho en una sola cuartilla, eso sí es indiscutible. Una sola cuartilla es una sola hoja, pero no se trata que la atasquen de información y le pongan todo lo habido y por haber, no. Para eso está la entrevista, o sea, el papel, el currículum va a ser como su carta de presentación para esa empresa nada más. Entonces, lo que se les pide es que al momento en que ustedes lo presenten, vaya todo lo más parecido al puesto, a la empresa a la que ustedes aplican. Entonces, deben enfocarlo a cada una de las organizaciones en donde lo enviaran. Si yo voy a aplicar como contador, por ejemplo, pues entonces yo lo tengo que hacer de acuerdo a cada organización, de acuerdo a los siguientes puntos que vamos a ver más adelante. Debe ser hecho con base en el puesto al que aplicas, entonces tienen que estudiar muy bien el puesto. Por ejemplo, bueno, no es el caso, pero suponiendo que fueran para gerentes, ¿qué habilidades deben de tener para ser gerentes? Liderazgo, trabajo en equipo, planeación y organización, negociación, ese tipo de habilidades son las que deben de tener. Entonces son las que a lo mejor tienen que ir investigando, por eso debe ser hecho con base al puesto al que aplican y de acuerdo a las habilidades de ustedes. Y por ejemplo, el primer punto del currículum son sus datos generales. En datos generales, que es la primera parte del CV, no debes exagerar en poner hasta tu RFC o número de licencia de conducir. Solamente son tus datos localizables. Lo demás lo puedes decir en la entrevista. Quiere decir que sea tu teléfono, tu correo electrónico, tu nombre y tu ubicación del domicilio. Nada más. No va nada más. Que casado, eso después lo dicen.
en unión libre. No van a poner ahí amaciato o concubina, nada, o sea, nada, son datos localizables. El segundo elemento del tu CV es el objetivo profesional. Esta es la parte más promocionable de su CV. Elabórenlo y contesten 3 preguntas en un solo renglón cada una, porque nadie va a leer más. Algunas hice un benchmarking con gente de varios grupos de intercambio de cartera y decían, yo les pregunté, ¿cuánto tiempo tardas en revisar un currículum? Y me decían, segundos. Entonces, aquel que quiera atascar de información su currículum, ni lo van a leer. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, sus datos generales, pónganlo en chiquitito. Pues mientras esté ahí y se lea, no hay problema, pero que no haya errores. Entonces, en su objetivo profesional, van a poner, no es lo que desean, pertenecer a una empresa que me permita desarrollar mis habilidades en quién sabe qué tanto. Y lo rezan bien padre, pero no están diciendo nada. El objetivo es qué están ofreciendo, por ejemplo, en este caso a la empresa. Si van a Bimbo, ¿qué le ofrecen a Bimbo? Esa información ustedes la van a encontrar en el puesto. Solicita vacante y ahí dice que de auxiliar contable. Ustedes ya más o menos saben qué hace un auxiliar contable, o qué hace un contador, o qué hace un auxiliar administrativo, y cuáles son las funciones de un auxiliar administrativo. El segundo renglón van a contestar, si tú ofreces esto, ahora me vas a decir con qué. O sea, en este caso se refiere a sus habilidades o competencias y conocimientos. Entonces, si consideran que ustedes ya estuvieron muy bien la empresa, esta organización, están en proceso de crecimiento y no sé cuántas cosas, a lo mejor van a requerir mucho del trabajo en equipo. A lo mejor esa va a ser una competencia, es de acuerdo al puesto al que van, ¿sí? Va a ser una competencia o una habilidad que sea muy demandada. A lo mejor aprendizaje continuo, que constantemente estén aprendiendo por su cuenta sin necesidad que les digan. Iniciativa. En fin, todo ese tipo de habilidades de algunas que ya vimos antes, ¿no? Y el tercer renglón, bueno, ¿y para qué? Si tú me dices qué ofreces, ¿con qué? Ahora dime para qué. Y aquí la intención es que empaten su perfil personal con el perfil de la organización de la empresa. Y entonces vean, lean lo que es su misión y su visión de la organización a la que ustedes van a aplicar para que entonces se ayudara a Bimbo en su proceso de no sé de qué, porque a lo mejor eso es algo de su misión. La misión es lo que ellos son y la visión, con B de Víctor, es el sueño a alcanzar. Entonces, ¿cómo ayudamos a Bimbo, si es que yo aplicara a Bimbo, a llegar a su visión? Entonces, empatar un poco lo que yo tengo, lo que ofrezco con mis habilidades y pueda yo empatar en esa cuestión. Este elemento es muy importante, más que su experiencia y todo. Bueno, el tercer elemento son los estudios realizados. Aquí van a notar su origen. Muchas ponen estudian, bueno, por ejemplo, la carrera de informática. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. La UNAM les da a ustedes los estudios y no importa si son de la FES o son de Ciudad Universitaria o de donde sean, son de la UNAM, vuelvo a lo mismo. En la entrevista a lo mejor no viene ni al caso decir de dónde son, de qué plantel o de qué escuela. A lo mejor sí, a lo mejor no. Lo importante aquí es que son de la UNAM y ese es el grado que la misma institución les está dando, ¿sí? Entonces anoten su origen, o sea, obviamente el nombre de la carrera, que son de la UNAM, su generación. ¿Por qué? Porque aquí ustedes, para que identifiquen si eres estudiante, porque a lo mejor yo pongo generación, es un decir, 2020, 2024 o 2023, no sé, las operaciones que haya, no depende del número de semestres. Entonces, si ahorita estamos en 21, ustedes terminan hasta el 22, pues todavía ahí ubico que son estudiantes. También ahí ubico que ustedes a lo mejor son recién egresados y ubico que ya cuentan a lo mejor con cierta experiencia. Por eso es importante poner la generación, ¿no? Si puedes presumir un excelente desempeño con tu promedio, anótenlo, ni lo duden. Pero no vayan a poner que promedio 7, porque ahí sí se están dando en la torre solititos. Siempre ellos quieren quién ha tenido un mejor desempeño, eso es lo que ellos están buscando.
Y bueno, el cuarto elemento es la experiencia profesional. Aquí van a anotar ustedes el nombre del último puesto desempeñado. ¿Por qué? Porque se supone que los primeros trabajos somos ayudante del ayudante del ayudante o no tienen mucho que ver a veces con la carrera y casi siempre los últimos puestos son los que nos ayudan a nosotros a mostrar que ya tenemos cada vez más responsabilidades. Entonces vamos a empezar por el último trabajo que hemos tenido. Van a anotar el nombre del puesto, el nombre de la organización, en qué fechas cubrieron o están, o pueden poner de tal fecha a la fecha, o sea, de enero del 2021 a la fecha. Descripción breve de actividades. Aquí sí quiero hacer un paréntesis en descripción breve de actividades. Traten de adecuarlo o de expandir la información si tiene que ver con el puesto. O sea, como el ejemplo que les puse hace rato de ventas. O sea, toda la vida he estado en ventas, ¿no? Pero ahora quiero recursos humanos. Entonces, si yo describo actividades, a lo mejor no voy a poner tanto, desgloso tanto todo lo que tenga que ver con ventas, sino a lo mejor que yo maneje personal y qué sé yo, y que tenga que ver con cosas de recursos humanos, ¿sí? Precisamente porque yo me voy a enfocar hacia el puesto que yo quiero aplicar. Ajá. Y también algo muy importante es los logros. Son los logros que obtuvo la organización gracias a ustedes. A lo mejor gracias a mí se pudo reducir, como dije hace rato, un proceso de 8 pasos en 2. A lo mejor inventó software. A lo mejor hice hasta un manualito de a los de primer ingreso que nadie pela. A lo mejor hice, qué sé yo. Ajá. Entonces, eso va a ayudar mucho y eso va a hablar bastante de ustedes. Y si no tengo experiencia laboral, que sería lo ideal, pues bueno, básense en lo que ha sido su formación, en los trabajos que han realizado. Muchas veces son muy buenos trabajos los que realizan cuando les piden que simulen o que vayan a tal empresa y hagan una propuesta de trabajo. Son trabajos muy buenos, entonces también pueden poner eso, su tesis, no la pongan como tal, sino desempeño en la investigación fulana de tal, no sé, ¿no? O colaboración en la investigación sultana del maestro, no van a decir del maestro merengano de tal, pero colaborador del proyecto merengano y ponen el nombre de la organización. Y bueno, ¿qué es lo que hay? Esto es el talento que están buscando ellos. El talento es hablar de capacidades, de sueños, de aspiraciones, perseverancia, optimismo y valentía para aprovechar las oportunidades. No es solo la inteligencia, es aptitud, es interés, es actitud, que la gente lo valore porque están a su servicio. Pues finalmente ellos han colaborado con sus impuestos a la formación profesional de cada uno de ustedes. Entonces, ustedes deciden, ¿no? Si deben alcanzar un equilibrio satisfactorio entre su vida laboral y la personal. Ya están iniciándose en esta etapa de laboral, entonces aclaren sus prioridades. Casi nadie lo hace. Eh, si tienen claro las actividades de hoy, eh, por ejemplo, al revés, ahorita yo he visto a muchos jóvenes que, por ejemplo, el chiste es agarrar su celular y ya, como dicen ustedes, ya valieron. Empiezan a ver que tienen quizá cuántas notificaciones en Facebook, en el Messenger, en el WhatsApp, no lo sé. Y empiezan a ver que tienen cantidad, o sea, esas dichosas odiosas alertas o así alertas, ¿no? Que tienes tantos correos, tienes 125, tienes quién sabe qué, y hasta se espantan y genera esta ansiedad, ay, tengo que apurarme a ver qué es lo que tengo. Y de ahí se siguen al otro, a la otra red social, y luego a la otra, y luego a la otra, y luego a la otra, y pasó el tiempo y ya van 6 horas y ustedes hasta les duele la mano, pero siguen enchufados en su celular. Entonces deben de tener la capacidad de poder desdigitalizarse, porque entonces si ustedes no tienen claro, como dice ahí, si no tienes claro las actividades de hoy, te vas a atrasar. En ese atraso te apoya el tiempo ilimitado que le das a la revisión de tus redes sociales. Te haces adicto a la pantalla porque hay que revisar las tantas notificaciones que tienes. Entonces, al hacerse adictos a eso, se pierde su tiempo y a la postre traen, y no me digan que no, traen insatisfacción. Ay, hoy no hice nada, es que no tenía ganas. Pues no, es más fácil distraerse con los videos de Facebook, ¿no? Y estarlo reenviando, y estar revisando, y estar opinando en el Facebook, y que no sé cuántas cosas de los compañeros o amigos.
Entonces, ustedes decidan qué tipo de vida quieren, ¿no? Si hoy están con mi curso, espero que no estén revisando su celular, ¿no? Mejoren sus hábitos alimenticios y de sueño, porque también el trabajo, si no lo saben vivir, también les puede generar muchas adicciones. He sabido de muchos jóvenes que se dedican a las finanzas y que son personas que tienen ya cierto grado de alcoholismo, que toda su vida social tiene que ser alcohol, 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 y el día que ya no es suficiente el alcohol, pues lo combinamos con una pastillita, ¿no? Para ver qué se siente padre y andar con cuanta chica se ponga enfrente y ser los populares y hasta aprenden a ser manipuladores. Y, y entonces su comida, su alimentación. O sea, acuérdense cómo hay gente que dice, es que a mí no me gustan las verduras. Pero pues no es si te gustan o no. O sea, tú formas parte de una organización que si tú estás enfermo o por ejemplo, vayan pensando, yo que ahora ya estoy casi, casi a punto del retiro o de que ya estoy pensando en retirarme, pues a mí no me gustaría ser una persona que dependa, que me tengan que cambiar el pañal. Yo no quiero eso para mí. Entonces, a lo mejor tengo que hacer a mi edad de ejercicio, a lo mejor tengo que hacer mucha, no sé, fuerza, fortalecen mis músculos para no dejarle a las articulaciones algo, ¿no? A lo mejor tengo que hacer muchas cosas más, pero es lo que yo decida. Entonces, ustedes ya empiezan a tomar una vida más pasiva, porque a veces es estar sentado todo el día trabajando ahí en su computadora o tomando decisiones o lo que sea, pues también tienen derecho a respirar aire libre, ¿no? Entonces también lean, la lectura es al cerebro lo que el ejercicio al cuerpo. Entonces ustedes deciden el tipo de vida que quieren llevar. Finalmente les doy la última consejo que dio este señor Mario Molina, que fue un premio Nobel, que descubrió junto con un equipo de científicos las causas del agujero negro de ozono antártico y que le valió el premio Nobel de Química en 1995. Y él decía, es un reto, pero tienes que darte cuenta que estamos entrando a una nueva era, una época digital con inteligencia artificial. Entonces tienes que aprender a aprender, pero ser muy innovador también. Date cuenta de lo que te gusta, lo que puedes hacer bien y cuando lo sepas, hazlo con mucha pasión, porque así es como se logra el éxito, no nada más viendo la forma de ganar dinero. El dinero es relativo, la satisfacción personal es la que vale. Y pues bueno, yo les agradezco mucho su participación y estoy a sus órdenes. Ok. Te preguntan, como psicóloga, ¿qué consejos nos podría dar mientras estamos en una búsqueda de empleo, especialmente al ser rechazados o cuando llevamos mucho tiempo desempleados? Miren, cuando te lleva mucho tiempo desempleados, se daña nuestra autoestima. En primera, tenemos que empezar a identificar qué es lo importante y qué es lo prioritario. Si yo tengo gente que depende de mí como un hijo, pues a lo mejor va a ser más prioritario que yo tenga que meter dinero a casa y a lo mejor sujetarme a un salario que a lo mejor no es el que me corresponde o el que merezco por mi preparación, mis conocimientos o lo que sea. Pero eso es mientras. Y a lo mejor estoy poniendo un tiempo límite para llevar a cabo eso, porque mi prioridad ahorita es llevar dinero a mi casa para el sustento de mi familia, porque algo tienen que comer. Entonces, tengo que llevar y no, ese trabajo me pagan muy poquito, no. Oye, es la mitad. Todo tiene un tiempo límite. ¿No? Yo recuerdo cuando estudié la carrera, pues yo no iba a poder atender clínicamente a una persona si yo no tenía esa especialidad. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Meterme a trabajar en un área que a lo mejor ni me correspondía bien, pero era la que me iba a dejar dinero para que yo pudiera entrar a la otra y especializarme. Entonces, son tiempos nada más, no es para toda la vida que ganes, no sé, por decir algo, 6,000 pesos, ¿no? Si yo ganaba 30, pues a lo mejor 6,000 pesos es, pero de eso a nada, prefiero eso. Entonces, ojo con esas cuestiones. Con eso, miren, ahí tiene que ver mucho la autoestima. Si me dicen no, no hay problema. Analicen y en qué la regaron. ¿Por qué creen que no fueron aceptados? Y de hecho ahí les recomiendo que en la entrevista digan, ya acabamos, ¿alguna otra cosa que preguntar? El salario al final, y ustedes ya verán en otra webinar que hablar y que no preguntar en una entrevista, pero sí hagan esta pregunta. Y de acuerdo a su experiencia y de las personas que han venido a esta misma posición,
¿cómo me considera como candidato? Y le voy a suplicar su sinceridad. Y órale. Y entonces a lo mejor ellas no ubican bien y dicen, bueno, es que mira, estás muy bien, pero, y ahí viene el pero, ¿no? Te faltó inglés, te faltó quién sabe qué, te faltó no sé qué tanto, o yo te vi que te falta, no sé. Y entonces eso es como una retroalimentación que hay. Entonces acostúmbrense a recibir, porque, ¿cómo les diré? Ustedes de mí pueden decir lo que se les pegue la gana, yo ya sé quién es Gloria Olvera. Y no me siento mal, y eso quiere decir que tengo autoestima, que me quiero y pues bueno, ustedes no me conocen, por eso hablan, por hablar, por decir algo, ¿no? Si me están calificando. Entonces, aquí lo importante es, no se dejen guiar por lo positivo o negativo. Es una experiencia más y no me digan que no los han corrido de mejores lugares. Así es que no hay problema, en ese sentido no hay ningún problema. Ok, Sí. Abril hace dos preguntas. La primera dice, ¿cuál cree que es el mayor reto en la búsqueda de empleo? Y la segunda, ¿el origen de la escuela influye en que me consideren para un puesto de trabajo? No, no, porque más bien lo que va es cómo muestras. ¿Cómo se muestran en su capacidad? ¿Cuál fue la primera pregunta que decía la chica? La primera es que ¿cuál crees que sea el mayor reto en la búsqueda de empleo? La forma en cómo te muestres. ¿Qué tan deseable pueda ser? O sea, por eso es importante conocer la organización y conocer el puesto. Desglósenlo todo y pónganse en el lugar de la de recursos humanos y digan, ¿yo qué escogería, por ejemplo, de un auxiliar contable? Porque de verdad he platicado alguna vez con una chica que es gerente ahora de recursos humanos de una empresa, de un banco, y me decía, oye, dice, es que hay gente de verdad que dices, ahorita, al rato, y no es nada, nada formal. Y yo me choca la gente que es formal porque toda su vida es así. Entonces, ¿qué estamos mostrando en una entrevista? Si tú llegas así como con miedo, ¿tú crees que yo te voy a, o sea, si yo necesito gente con retos que me ayude a enfrentar esta vorágine de cosas que estoy viviendo porque una empresota me quiere comer o qué sé yo, entonces te quiero contratar a ti para que me ayudes, pero yo no voy a contratar a la gente miedosa, ¿sí? Entonces, ni siquiera me voy a fijar en ti. Es como la UNAM que hace cuando tiene muchos candidatos que quieren entrar a una carrera, pues escoge lo mejor y a tu juicio qué es lo mejor. Entonces pónganse en el lugar de recursos humanos y pregúntense a sí mismos, ¿qué escogerías más de alguien así? Por eso estudien bien el puesto, estudien bien a la empresa. Exacto. Diana te pregunta, en cuestión de información académica, tener diplomas de nivel técnico bachillerato, las cuales son relacionadas a mi carrera, ¿se pueden incluir dentro de mi CV? Claro que sí. De hecho, en tu CV en escolaridad vas a empezar por lo último que estuviste. Si tuviste la licenciatura o un posgrado, empieza por eso y te vas hacia lo más abajo y lo más abajo es hasta el bachillerato y de preferencia con carrera técnica. Inclusive presumir también, ¿no? Técnico en quién sabe qué, con promedio de tanto si fue un promedio bueno. Porque la gente lo que busca son los logros. Un bachillerato doble, bivalente, que le llaman bachillerato más carrera técnica, no cualquiera, perdónenme, pero no cualquiera. Así es que, Eh, de hecho, Bisaday te pregunta, ¿a partir de qué promedio sería bueno colocarlo en el CV? de 8 a 5 en adelante, 8 a 5 en adelante, y si tienes 9 puntos tantos, adelante. Uh-huh. Y poner Christopher, inclusive hasta uno de los mejores promedios con tanto de la generación. o la mención honorífica, ¿no? Que a veces Así es que tiene. la hay también, cuando se titulan, claro. Christopher te pregunta, si tengo dos áreas de interés, fiscal y auditoría, ¿sería mejor hacer un CV según el área opuesto o puedo dejar en uno Mira, mismo? yo te diría, es como cuando los chicos tienen dos carreras. En una tienes que sobresalir más que en la otra. Tienes que dar prioridad a lo que es tu gusto. Yo te diría, si tu tirada es, vamos a suponer, en un futuro ser jefe de esas dos áreas, entonces, ¿qué tiempo le das de preparación? Me refiero de experiencia en una y qué tiempo le das de experiencia en la otra. Quiero referirme a cuál es la que te da más elementos en tu formación profesional y empieza por esa a lo mejor, y a lo mejor en un futuro, es que cuando uno cambia de área, pues llega un momento en que partes de cero de la otra, ¿no? ¿Qué experiencia tienes en recursos humanos, Chin? Pues no, siempre he estado en nómina, ¿no? Pero así en lo que es la parte esta de selección o reclutamiento, no sé, no tengo nada.
pues, así como que la necesitas, ¿no? Entonces, ve viendo, tú mismo analiza, inclusive ahí mismo en el trabajo, decir, oye, ¿te puedo ayudar? O no sé, y empezar a manejar las dos, ¿por qué no? Pero hay que apurarse, ¿no? O sea, tener prioridades, pero sí escoge una y date un tiempo para que empieces por la otra y ahí llevarlas, ir a lo mejor campechaneando, pero yo diría, debería de ser una sola área, pero eso ya es a criterio, no hay nada correcto ni nada incorrecto en un currículum ni en la forma de conducirse, es el aprendizaje que tú quieras tener. Sí, ¿no? Porque si no, de repente, ¿te acuerdas cómo llegaban con nosotros literalmente llorando ahí en Degoay y decían, es que yo estuve muchos años en venta, 10, y ya me quiero cambiar? Yo no la Eh, quiero. ujú, Y es exacto, empezar de cero. Ujú. exactamente. Diana te pregunta, no, Karen te pregunta, ¿qué es lo más importante que un reclutador puede ver en el CV de un estudiante que está buscando su primer empleo? Sus habilidades. O sea, tú muestra qué habilidades tienes, porque en conocimiento yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar a trabajar, yo sé que no sabes nada, que tienes cero experiencia y yo te voy a ayudar. Entonces, a mí me interesa mucho el talento y el talento que es, como dije hace rato, son actitudes, es conocimiento, es toda esa habilidad que tienes tú para desarrollar. Entonces, vuelvo a lo mismo. O sea, si yo necesito a alguien, por ejemplo, para atender gente, pues requiero a alguien con mucha tolerancia al estrés. Porque a lo mejor yo voy a explicar, mire, no es que el proceso implica esto. Entonces yo voy a requerir mucha gente con esa habilidad, que sea tolerante, que tenga iniciativa, que le guste el trabajo. Todo eso es lo que se tiene que presumir. ¿Qué tanto sé trabajar en equipo? ¿Sabe qué? Muy al principio me costó mucho trabajo aprender a trabajar en equipo, pero considero que yo ya lo domino y entonces empezar a ir de hablador, empezar a identificar esas cuestiones, ¿no? Ok, bueno, Diana te pregunta, ¿está de más agregar constancias obtenidas de cursos y o reconocimientos? Miren, los cursos que no sean más de 3 años, porque un curso que yo tomé hace 5 años sobre, ay, no sé, el tema que quieran, pues ya está obsoleto. Entonces, que no sea más de 3 años el curso. Recomendaciones, pues sí, sí se vale, pero ¿sabes qué? Eso presúmelo. En la entrevista, obviamente ya ahorita las entrevistas son virtuales, pero si puedes tener la información, o sea, escanear lo que sé yo, puedes adjuntarlo, le digo, ¿sabes qué? Si quieres te la mando porque tengo una constancia donde me felicitan por no sé qué o me dan reconocimiento por no sé cuánto, pero una de las áreas que tengo es esto y esto y las platicas y así como merolico, ¿no? Porque tu información pues la puedes dar en 5 minutos y mostrarte como muy atractiva. De hecho, esa es la intención del currículum. ¿Qué tan factible es la fotografía profesional, o sea, de esta persona para que cubra este otro puesto? Porque también las de recursos humanos tienen esa gran responsabilidad de elegir a la persona exacta que no genere problemas, que sea lo mejorcito y que sea un talento como un diamante en bruto, ¿no? Que yo vaya a pulir, y sobre todo si es estudiante, que yo vaya a pulir y sea para mí el futuro directivo de esta organización, ¿no? Claro. Abril te pregunta, si en mi experiencia laboral en algún momento tengo un hueco temporal entre una experiencia y otra, ¿llega a influir en el proceso de reclutamiento? Te lo van a preguntar, van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste aquí? Y ahí sí tendrías tú que, tal vez a lo mejor que manifestar, bueno, y realmente qué fue lo que sucedió. A lo mejor tú dices, no, pues es que ahí fue cuando me titulé, fue cuando me dediqué a tomar un curso o un seminario y no sé qué, y luego tuve que hacer esto, o hubo un problema en casa, inclusive, puedo decir que a lo mejor tuvo un problema familiar en casa, pero en ese tiempo profesionalmente, pues me dediqué a esta parte que pues obvio no fue algo informal, pero yo trabajé en esto, a lo mejor ayudando en un negocio familiar, no lo sé, pero sí es más que nada, no es si te aceptan o no por ese hoyo, porque a lo mejor no hay uno, sino puede haber dos o tres o más, a lo mejor ni cuenta se dan. Lo que ellos quieren es cómo te mueves, cómo pueden detectar qué habilidades tienes. Entonces, por eso te preguntan, a ver, platícame alguna vez que hayas tenido que tomar decisiones difíciles. Ay, no, pues fue la vez que yo. Y entonces, más bien hay que dar esos ejemplos concretos que muestren que sí tienes esas habilidades, porque ellos quieren ver cómo estás reaccionando tú, cómo eres
Ajá, entonces sí te van a preguntar, si lo detectan, van a preguntar, y bueno, ¿y qué pasó en esta época, ¿no? En este año. Entonces ahí manifiesta tú lo que pasó y cómo puedes subsanarlo, ¿no? Ok, Frida te pregunta, si no cuento con experiencia laboral y estoy en búsqueda de mi primer empleo, ¿puedo incluir en mi CV las actividades que desarrollé en el servicio social y o prácticas profesionales? Todo lo que tenga que ver en la formación de tu carrera se tiene que poner. Yo les había dicho que si no tienes inclusive hasta servicio social y que eres una chica que va a media carrera, todavía no puedes hacer el servicio, pero has participado en trabajos finales que son de calidad y todo eso, ponlos. Elaboración o participación en el proyecto Merengano de tal, este es primer trabajo, ¿no? Y ellos saben, pero vuelvo a lo mismo, ellos quieren ver tu soltura, sobre todo en cuestión cómo muestras sus habilidades. Claro. Samuel te pregunta, si el área que me interesa es diferente a mi experiencia laboral, ¿cómo puedo abrirme paso al área de mi interés? Vuelvo a lo mismo, cuando vayas a hacer tu currículum en tu experiencia laboral, trata de poner lo menos que puedas por ejemplo, supone que sea ventas la que no quieres y ahora quieres dedicarte a recursos humanos, de ventas vas a poner lo menos posible, no sé, a lo mejor el área comercial, con el manejo de gente o de tantas personas a mi cargo o de tantos productos o qué sé yo, donde vean que hay más otras cuestiones, ¿no? O inclusive la habilidad del manejo de gente, se adquirió aquí la habilidad del manejo de gente y ahí con tu redacción trata de envolver cuáles son esas, que te muestren tus habilidades más que las cuestiones de ventas, por ejemplo. Claro. Y Lisette te pregunta, si no tengo experiencia laboral, pero he tomado diversos cursos del área de mi interés y los coloco en mi CV, ¿puede ayudarme a equilibrar mi falta de experiencia? Miren, acuérdense que cuando ellos ven que tú eres alumna o estudiante o que todavía es tu primer trabajo, a ellos no les interesa tu experiencia. A ellos les interesan tus habilidades, tus soft skills, tus habilidades blandas, porque vuelvo a lo mismo, la carrera te va a dar los conocimientos, pero las habilidades blandas tienen que ver con tu autoestima, tienen que ver con tu habilidad para trabajar en equipo, con tu habilidad para comunicarte con los demás, tu iniciativa, cuánta iniciativa tienes, o eres de las que se esperan a que le digan, a ver qué hago, ¿no? Porque pues aquí estoy sentada de brazos cruzados, no, ellos quieren ver cómo te mueves, cómo reaccionas, cómo funcionas y siempre se fijarán en eso en una persona sin experiencia. ¿Cuáles son las habilidades que se pueden desarrollar en esta persona? Les deseo mucho éxito, muchos muchachos, y me dio mucho gusto estar con ustedes. Hasta pronto y mucho éxito.